Hola chicas, ya estamos aquí en otro episodio de Entre brochas y Hoy no estamos coordinadas, Jenny. Hoy estamos como el tiempo, que no sabe que es primavera, todavía se gana el invierno, estamos como el tiempo. No pasa nada, lo dejamos ahí nada. porque ya es la segunda vez que intentamos la introducción, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Como ya saben, nos encanta traer mujeres empoderadas. Exacto. Que nos enseñen, que nos aporten un poquito, que sean inspiración para nosotras y que creemos que pueden ser inspiración también para ustedes. Exacto, y que puedan aportar cositas que os puedan interesar, y como veis en los últimos capítulos estamos intercalando un podcast Elaine y yo solas con un podcast con una invitada para que también pues, se os haga más ameno, y en este caso pues que nos cuenten un poco ellas, que ahora me estaban contando un poco a mí cómo se conocieron. Elaine, o sea, cómo la conoció Elaine, porque yo, por ejemplo, es la primera vez que te veo en persona, que ¿Sí? Me acabo de enterar que ella me seguía por redes sociales y a mí me suena un poco, pero bueno, que os cuente un poco Elaine, cómo se conocieron. Preséntate tú también si quieres. Además, es fan tuya desde los inicios, porque Claro. Desde mayo del 2016. Ya te digo. O sea, es fan Lo de las fan. Lo acabamos de mirar, sí, me encanta, soy un fan del maquillaje y oye, está guay tener a un referente ahí en Coruña. O sea, muy Qué guay, pues gracias. Muy guay, nada. Pues nada, preséntate tú si quieres y ya les Vale. decimos cómo os conocisteis Perfecto. vosotros, porque yo me acabo de enterar. Perfecto. Vale, pues nada, yo me llamo Ana, Ana Barja, soy organizadora profesional, soy de aquí de Coruña. Y nada, me dedico pues eso, a ayudar a la gente a encontrar su orden, que muchas veces o lo tienen pero lo pierden, o en realidad nunca tuvieron un sistema, una forma de organizarse, y nada, a eso me dedico. Qué guay, ¿no? Qué interesante. Súper ¿Te dedicas interesante. 100% a ello? Sí. Aparte de a nivel físico y a nivel online, también doy talleres y desde los 3 años hasta los que sean. Y sí, los niños también son esponjillas y me encanta divulgar, creo que es súper importante, y a través de las redes pues también lo intento, porque creo que nos hace falta, sí. Qué guay. ¿Y cuántos años llevas? Oficialmente llevo 1 y medio, más o menos, pero ya con la idea y empezando un poco, 3. O sea, rollo pospandemia. Que la gente, en las pandemias se desorganizó todo el mundo. Sí, de hecho yo en 2018 ya quería haber empezado, lo que pasa que me quedé embarazada y entonces se fue retrasando un poco. Hubiera estado genial haberlo hecho en pandemia, porque sí que en ese momento la gente se dio cuenta de muchas cosas, de no paraba en casa y no levantaba la vista de la tele y Claro. de repente, ostras, ¿cómo necesita mi casa aquí una vuelta? Sí. Qué guay. Sí. Es que yo creo que en la pandemia todo el mundo se dio cuenta de lo importante que era tener un hogar que estuviese cómodo, que estuviese ordenado, porque no solo empezó la organización, empezaron reformas Ya, y cambios y Sí. modernizar, porque te das cuenta de que, y yo creo que incluso hemos empezado a pasar más tiempo en casa, yo por lo menos una de ellas. Sí. A mí Bueno, ¿y entonces cómo os conocisteis? Pues mira, yo la empecé a seguir por redes sociales hace ya también bastante tiempo, a través de una chica que yo conozco de donde vivo. Ellas hicieron un trabajo juntas, me llamó mucho la atención porque para mí el tema organizadora era totalmente desconocido. Sí, o sea, sí. yo descubrí que había esa profesión a través de seguirla a ella. Yo porque me suena maricondo. Sí. Bueno, ya es un inicio, ya es bastante. Creo que mucha gente va a estar como yo. En Sí, plan, sí, seguro. ¿esto qué es? Seguro. Me suena lo de maricondo, que viene una tía y te coge el armario y te hace pim pam pum, pero poco más. O sea, que hoy vamos a descubrir algo bastante Creo que vamos a nuevo. descubrir muchas cosas nuevas, porque ella ya Ojalá. nos va a contar al detalle de qué se trata. Pues eso, yo la empecé a seguir en redes sociales y yo di una charla con otra compañera en el Corte Inglés, y la persona que daba la charla al día siguiente era Ana. Entonces yo dije, este es mi momento de conocer a Ana en persona. Y allí me fui, estuve en la charla, que fue súper interesante porque dio muchos tips. De hecho, a mí me dio unos cuantos que yo utilizo ahora. Qué bien. Qué bien. Uno de ellos fue el de cómo colgar los vestidos largos, Ah, que yo creo que los puede dar después porque a mí me salvó la vida. Entramos casa en el armario. Sí. Entonces,
me presenté, estuve allí, estuve en la charla y luego al terminar pues me acerqué a hablar a ella, le estuve contando, le dije a través de quien la había conocido y después, bueno, nos fuimos encontrando en otros eventos. Qué guay. Y así nos conocimos. Qué guay. Pues es muy interesante, la verdad, porque yo creo que últimamente, además, que ahora, bueno, ya entramos en todo lo que son las preguntas que te vamos a hacer, pero creo que hoy en día la gente, hay mucha demanda y oferta, por ejemplo, del tema de los trasteros. Y yo creo que es porque al final, tía, acumulamos y acumulamos cosas y porque tenemos como un poco rollo, una dependencia a veces de las cosas materiales. De tener. Claro, y nos cuesta desprendernos. Entonces, al final dices, es que esto, igual me lo pongo más adelante. Este aparato, es que igual lo uso, no sé qué. Y al final, no lo usas nunca, acumulas tonterías y luego, ¿qué hace la gente? Se tiene que pillar un trastero, tía, porque en casa no nos cabe nada. Sí, Entonces, es una lucha. A veces a nosotros como organizadoras nos llaman, pues evidentemente a ciertas empresas de, oye, ¿me quieres patrocinar? Y los trasteros es como, sí, pero si me dejas dejar muy, muy claro el mensaje de los trasteros me parecen fenomenales y cada vez tenemos casas, por desgracia, más pequeñas, con menos sitio, pero los trasteros son para el árbol de Navidad, para la bici, para lo de pesca, pero ya, o sea, no para guardar cosas de... Este hobby que empecé con 15 años, que me dedicaba a ponerle tachuelas a las chaquetas, vale, pero es que ya no lo haces desde hace 20, pues oye, a lo mejor no necesitas tenerlo ahí. Claro, a lo mejor puedes hacer un pack, regalárselo a una amiga que le interese, a un vecino, a un primo, donarlo, o sea. Pero el espacio de tu casa que sea para ti, para las cosas que realmente necesitas. Y eso es una de las partes fundamentales de mi trabajo, sí. El hacerle realmente a la gente consciente de, no es que no tengas sitio, es que tienes demasiadas cosas. Claro. Y yo no digo tampoco tirar por tirar, sino ser consciente real de lo que usas y de lo que no usas. Claro. Yo, pues por ejemplo, en las cocinas, ¿no? El cortapasta lo uso una vez al año porque me encanta hacer pasta casera e invitar a mis amigos, perfecto. Pues una vez al año sé que lo vas a usar, pero no lo tengas aquí al lado de las tazas, que cada vez que abres el mueble te molesta ver eso ahí. Lo guardamos en el altillo y ya está, y una vez al año lo sacas. Claro. El jamonero, pues mira, es que no. Un día me regalaron un jamón, venía el jamonero y luego yo no volví a comprar ningún jamón. Pues oye, el jamonero que ocupa una barbaridad, pues adiós, gracias y ya está. Claro, ya hizo su función, labor y se acabó. Claro, exacto. Tengo yo creo que hasta cartas de olor. ¿Sabéis lo que eran las cartas de olor? Sí, yo las cartas coleccionaba. que coleccionabas de pequeña, con el sobre y la carta, es que... Yo los tengo. O sea, sí. Claro, eso, a ver... Yo creo, no sé si lo tengo porque eso lo tiene mi madre en el trastero, que de hecho justo, mira, me viene muy bien este podcast porque justo hablaba con mi madre el otro día, que estuvieron aquí ahora en Galicia, de que tenemos que ir y hacer una limpieza en el trastero porque tenemos cosas desde cuando yo era pequeña y mis hermanos igual. Y es que es eso, hasta las cartas de olor que coleccionábamos, que seguro que muchas que nos están escuchando que son de nuestra quinta, que las cambiábamos en el patio. He de decir que yo las tengo. Es más, yo la tengo en casa de mis padres también, en lo que es el garaje, que ellos afortunadamente tienen mucho donde guardar. Claro. Yo todo lo que tal va para allá, ¿sabes? Y yo tengo esas cartas de olor y además tengo 2 cajas de cartas que me mandaron mis amigas y de regalo que me mandaron mis amigas cuando yo me mudé para acá. Claro. Entonces todo eso lo tengo ahí como tesoros. ¿Y cómo nos cuesta desprendernos de eso? De eso yo no creo que me desprenda porque eso es algo muy... Bueno, las muy cartas personal, es un recuerdo. Sí, las cartas de olor a lo mejor, pero bueno, te transmiten... ¿Que ya no tienen olor? No, te transmiten a esa época. Yo sí que diferencio un poco entre lo que son recuerdos, ¿vale? Y recuerdos tuyos, porque a veces la típica camiseta de fue a Fuengirola y se acordó de mí y tal, y la tienes guardada, es como, es que me la regalaron. Ya, pero si a ti no te la pones, no te transmite nada, o el típico imán de tienes la nevera llena de imanes de viajes que tú no hiciste. Claro. O sea, está fenomenal, pero si a ti te apetece tenerlo, si a ti no te transmite nada, pues oye, chao. Si tú tienes espacio, como en este caso, que también es un mal común, las casas de los padres, que es como, no, me fui con 18 cuando me fui a la universidad y nunca más tocamos nada. Bueno, cuidado con eso también, que a lo mejor nuestros padres también necesitan espacio. Claro. Si lo hay, yo soy muy partidaria, de hecho yo soy una persona que me encantan los recuerdos, pero también darles un sitio importante, porque si están en un trastero y no los vas a volver a ver, simplemente ese trastero, ¿qué va a pasar? Que cuando fallezcan tus padres vas a tener que ir tú a vaciarlo. Claro.
Y si tú no llegas a hacer ese proceso y pasa a la siguiente generación, es un problema, porque al final le estamos dejando a otras generaciones. Claro, la porque, responsabilidad de tener claro, que vaciar todo. tú decides lo que a ti te gusta, lo que no, pero decidir lo que era importante para otra persona, ahí entra un sentimiento de culpa que no tiene ningún sentido. Ya. Claro. Entonces, intentar, yo siempre digo, dejar una herencia más bonita a los que vienen detrás y en este caso también con el apego. Cuidado, recuerdos sí, pero hasta cierto punto. Sí, totalmente. No, yo he de decir que mis cartitas de vez en cuando las veo. Claro, Pero eso bueno, es bonito, pero porque eso sí. además, justo coincidió que hace poco me han venido a visitar, este año además concretamente me han venido a visitar 2 amigas de mi infancia. Claro. Entonces, claro, es como, hablamos de eso, después una de ellas fue conmigo a casa de mis padres, tal, porque se conocen, lógico, eran mis amigas de pequeña, y era como, vamos a ver las cosas que escribíamos con 13 años. Claro. Entonces sí, yo reconozco que de vez en cuando sí que reviso mis cartitas para ver a la gente de aquella época, lo recuerdo, verte tú cómo eras tú en aquella época, porque a veces pero eso está genial, olvida. porque al final estás aprovechando ese recuerdo. Si tú lo tienes y no lo miras nunca, ahí ya es cuando falla. Yo tengo también, yo creo, de hecho me acuerdo del momento en clase de decir, aprender a escribir y decir, vamos a escribir una carta a un compañero, y tengo guardada la carta de una compañera de segundo de primaria, que son 8 años. Ostras, sí, qué fuerte. Sí. Y todo esto es lo que hizo que tú te convirtieras en una organizadora. O sea, hubo un momento que dijiste, yo necesito hacer esto y necesito hacer esto también por los demás. O sea, ¿lo tenías ya planteado desde pequeña? ¿Es una cosa...? O sea, cuéntanos un poco cómo empezaste. ¿Cómo empezaste como organizadora? A ver, yo tuve mis épocas. O sea, de pequeña era bastante ordenada. Tenía como una cosa que ahora lo pienso y digo, madre mía. O sea, cuando la vida me sobrepasaba, era como, vale, hoy vacío el armario y lo vuelvo a guardar todo bien colocado, y era como se me pasaba esas horas y desconectaba la cabeza y tal. O si había algo fuera de sitio, a la hora de irme a dormir, era como que no descansaba y al final me levantaba, lo ordenaba y ya me quedaba tranquila. Claro. Luego llegó la adolescencia y todo lo contrario, o sea, yo era un desastre total. ¿Qué pasó? Que luego la vida, pues yo estuve casi un año por tema de trabajo viviendo en hoteles, en habitaciones normales, que la gente alucina con eso, sí, con el armario de un hotel. Ostras. Y estuve en Bruselas y luego estuve en Valencia y sí, entonces me acostumbré ostras, no necesito tanto tampoco. Y luego me mudé a un piso de 55 metros cuadrados con mi pareja y luego nació mi hijo. Y también, pues 3 personas en 55 metros, pues tienes que ser muy práctico. Y un niño que tiene 1500 cosas, entonces hay que ser muy, muy práctico. Y ahí ya también aprendí muchísimo. Y luego sí que es cierto que con familiares, o sea, empezó realmente con unos familiares que se murió en un corto periodo de tiempo, la hermana de esta persona y la madre, y decidieron que todas las cosas, casi todas, las iban a meter en su casa. Entonces había en una casa el espacio de 3, o sea, las cosas de 3 casas. Ostras. Precisamente por eso, por el apego de, es que esto o está nuevo o tal, sin pensar realmente, pues oye, sí, las sábanas están nuevas, pero es que tú ya tienes tus juegos de sábanas. Claro. Tazas, ¿no? Que siempre, pues siempre nos viene bien una taza. Ya, bueno, pero es que si ya tienes el espacio completo... Entonces yo dije, no me quiero meter aquí porque eran familiares y al final ya se sabe que en familia pues puede haber roces. Y entonces dije, ¿habrá alguien que se dedique a esto? Y lo busqué y ahí fue cuando me di cuenta, me salió el chip de, ostras, pero si a mí esto se me da súper bien, ¿por qué yo no me puedo dedicar a esto? Y aparte no encontraste gente, seguramente. Encontré, de hecho, encontré a una persona que luego esto fue en 2018, que luego fue mi profesora, porque tenía una escuela además, aparte de trabajar de eso, tenía una escuela. Qué guay. Sí, y de hecho ahora a veces hacemos colaboraciones y es como, las vueltas que da la vida. Qué guay. Sí. Y yo hice un curso de organización holística, porque aparte de ordenar y de tener, me dice, ¿qué hace falta para ser organizadora? ¿No? Pues hace falta saber mucho, de muchos trucos y de, al final metodología, pero también hay que saber mucho sobre las personas, sobre cómo escucharlas, sobre cómo profundizar, y entonces el curso de organización holística fue para eso, precisamente, un poco entrar en... holística, ¿sabes? Sí. El ser capaces de entender a la persona en su conjunto, más de
solo, está desorganizado esto, sino ¿por qué? ¿Qué ha llevado a que esta persona esté desorganizado? ¿Qué está transmitiendo de su situación emocional, personal, laboral, esa desorganización? Y luego que además no puedes llegar a una casa y decir esto lo tiras, esto lo tiras, esto lo tiras. Exacto. Tendrás que saber por qué la persona tiene un apego, como decías tú, a esas cosas. Exacto, ¿no? O sea, me encanta. Me pasó, tengo experiencias de todo tipo. En un caso, por ejemplo, una persona que falleció y la ropa la organizamos súper rápido y súper bien y de repente llegamos a la cocina y dices, esto no soy capaz. No soy capaz. Y dices tú, ostras, si yo viniera de nuevas y viniera sin esa mentalidad de intentar entender a la persona, diría, hombre, es comida, no pasa nada, tíralo y ya está. Claro. Pero claro, hay que entender, hay que ir más allá y había una historia detrás. Y en el minuto 0 entendí que esa comida tenía que quedarse ahí más tiempo. Y esa es una parte que la gente que conoce a lo mejor un poco la profesión no se da cuenta y es importante. Yo cuando hago una visita de valoración me dicen, bueno, pero te mando fotos. Y digo, ya, pero es que no me vale. Yo tengo que hablar contigo, o sea, tú tienes que entender cómo trabajo yo, porque al final, yendo un poco a lo básico, yo meto la mano en el cajón de tus bragas, entonces tienes que tener como cierta confianza, claro. pero a la vez saber o sea, yo estar segura de que lo que voy a hacer va con tu forma de vivir. Claro. Entonces tengo que saber qué horarios tienes, si tienes hijos, si tu familia colabora en casa, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿O cómo vives? Pues, a veces yo dejo esto aquí y para mí tiene toda la lógica y luego te pregunto, oye, ¿esto aquí te parece bien? Y dices, no, es que yo siempre lo cojo de aquí porque ya aprovecho y cojo esto de aquí y tal y ya lo... Claro, o sea que hay algo más detrás. Sí, hay que mirar el global. O por ejemplo, no, quiero que me hagas esta habitación. No, pero también tengo los abrigos en la otra. Entonces, veo toda la casa, aunque no vaya a hacerlo todo, pero me gusta ver el global. Claro, porque igual esos abrigos que están en otra habitación, si organizas la que tienes que organizar, igual te caben esos abrigos. Exacto. Y ya la persona no tiene que tener ropa en 2 habitaciones. Exacto, y muchas veces dices, ¿y estos abrigos te los pones? No, pues porque tengo los 4 en la entrada y estos, como los tengo separados, nunca me los pongo. Y digo, vale, es que entonces el sistema no funciona. Claro. A mí me pasa a veces eso, que hay ropa que a veces no me pongo porque igual la tengo en otro sitio organizada de otra manera o lo que sea, y cuando te das cuenta dices, joder, pero si esto ha pasado el invierno, me podía haber puesto esto y no me lo he puesto. Porque lo tenías en otro sitio. Hay veces que hasta se te olvida. Sí, se te olvida que lo Tú tienes. de repente dices, ay, yo tenía esta camisa, la encuentras, o tenía este jersey, o tenía estos pantalones, o tenía estos zapatos. Dices, ostras, yo tenía estos zapatos y se me ha olvidado por completo que lo tenía ahí. Y yo me acuerdo que eso yo lo aprendí en un taller que fui de asesoría de imagen, que decía, lo que no se ve no existe. Es verdad. Entonces es cuando te enseña, yo ahí aprendí, por ejemplo, lo de que cada prenda debe ir en una percha. O sea, porque al final, bueno, como asesoras sí que tenemos una parte de, no organizadoras, evidentemente, aunque hay asesoras que ayudan a organizar el armario, pero bueno, no hacemos la misma labor exactamente igual. Pero sí que tienes esos trucos de, si te quieres poner toda tu ropa, tienes que verla. Tienes que verla, claro. Y además tiene que estar más o menos organizada para que sepas ¿dónde está? Sí, hay veces que la gente me dice, bueno, ordéname el armario, pero a mí esto de ordenarlo por colores, tipo Pinterest y tal, no me interesa. Y le digo, mira, el ordenarlo por colores también tiene su lógica. Claro. Porque a veces tú tienes una camiseta aquí, otra allí, y me tiene pasado de que me dicen, no, tengo ahí una bolsa de que fui ayer a Zara y compré tal, y saco la bolsa y digo, ¿compraste camisetas negras? Sí, y le digo, mira, tienes aquí 7, iguales, básicas. ¿7? ¿Pero cómo tengo 7? No lo sabía. Y digo, claro, porque tenías una aquí, la otra allá, esta que como es de tiras te quedó para adentro y no se ve. Entonces, lo de ordenar por colores y por formas también es importante para eso. Es así tal cual. O sea, es verdad, hay mucha gente que de repente dice, es que no, a mí, por ejemplo, como asesora me pasa, que de repente dice, es que siento que voy uniformada. Y es por eso. O sea, es porque a lo mejor, claro, es que todas las camisetas que te compras son negras. Ya. Porque como no las ves, como no eres consciente de ellas, no te has dado cuenta que a ti las que te faltan son blancas. Claro. O no te has dado cuenta que tu color favorito y el que te favorece es el rojo y solamente tienes una roja. ¿Por qué? Porque no está todo por sitios diferentes. Una la tengo colgada, otra la tengo doblada, otra la tengo en el armario de mi hijo, que en el mío ya no me cabe. Claro. Entonces no eres consciente. Sí. Yo, de todas maneras, cuando trabajaba en Barcelona y tenía que ir de negro en el trabajo, al final también me pasó que yo tenía todo negro y hay muchas personas que les pasa que a veces por el trabajo no pueden tener
no pueden vestir como quisieran, entonces tienen un uniforme y al final acabas teniendo todo de ese color y luego 4 cosas de otro, que al final te acostumbras también a vestir de una manera si en el uniforme te obligan a ir así. Y yo, por ejemplo, cuando llegué a Coruña empecé a vestir como me daba la gana, entonces tú ahora en mi armario es raro que veas algo de arriba negro, es raro. Porque ya saturaste de Claro, negro. y sin embargo antes era todo negro. Entonces al final también vas Y cambiando. ahí también puedes hacer trucos. Yo, por ejemplo, a la hora de ordenar me dicen, no, pues es simplemente ordenar por colores y por formas. Y digo, bueno, depende. Yo, por ejemplo, en mi caso, para no caer en eso, porque a mí me gustan mucho las camisetas básicas. O sea, la camiseta básica negra para mí es básica en el trabajo, que es lo que llevo. Pero claro, de tanto llevarla en el trabajo, ahora intento no llevarla fuera. Claro. Entonces, ¿qué hice? Pues una parte de mi armario es ropa de trabajo. Claro. Dentro de que va por colores o tal, pero bueno, en este lado es ropa de trabajo. Claro. Y entonces cuando voy a vestirme cualquier otro día, esa zona ya ni miro. Claro. Porque si no sé que voy a ir a tendencia de básico negro, ya me pondré accesorios, lo que sea. Entonces esa zona ya no la miro y entonces me voy al otro lado y así es más fácil. Claro. Es una forma de también ayudarnos a nosotros a vestir, igual que a veces te pones algo y dices, es que esto nunca me había probado esta combinación, jolín, pues ¿cómo me gusta? Oye, pues guarda las perchas juntas, aunque sea la camiseta y el pantalón y ya no vaya todo por orden, también lo puedes guardar por conjunto. Incluso hay un truco que también me gusta mucho, es cuando de repente descubres combinaciones con tu propia ropa, sácate una foto y haz una carpeta en el móvil. Y cuando en lo típico de abres el armario, no tengo nada que ponerme, revisa esa carpeta. Hay gente que incluso lo hace pues, con una anilla, lo imprime y con una anilla lo tiene colgado del armario. Está fenomenal, o sea, de verdad, cuando no sabes qué ponerte, digo, voy a rescatar looks que ya tuve. Y es una forma de también aprovechar mucho la ropa. Qué guay. Y en tu trabajo, o sea, ¿qué es lo más desconocido así? Porque yo, por ejemplo, estoy descubriendo que yo no había caído en que, claro, cuando tú tienes que mudarte o fallece una persona, necesitas a alguien que te ayude a organizar todos esos materiales, todas ropa, esas cosas. Artefactos, lo que sea. Pero ¿qué cosas son desconocidas de tu profesión? A ver, hay mucha gente que ni siquiera conoce la profesión, ¿no? Ya, entonces, partamos de ahí. Claro. Bueno, sí, aparte de que yo no me había planteado que existía. Bueno, sí que te lo planteas cuando te lo dicen, sí que dices, claro, tiene que haber gente que se dedica a eso, pero tampoco te pones a pensarlo, ¿sabes? En tu día a día, como tampoco lo necesitas, como yo que sé, como un cocinero, ¿no? Que necesitas comer todos los días, pues hombre, piensas en los cocineros, pero claro, como tú tampoco te pones a organizar todos los días tus cosas, no es una profesión que estés pensando en ella continuamente. Claro, ya te digo, yo cuando lo descubrí a través de esta otra chica, yo dije, una persona que se dedica a organizar de la casa. A mí me pareció increíble. Sí, y de hecho puedo hablar de esa persona porque además ella lo habla de vez en cuando, lo comenta en redes, de que le vino muy bien. Es una persona que tiene 3 hijos, 3 hijos muy pequeñitos los 3. Ostras. Y entonces lo que hice fue ayudarle a gestionar la ropa de los 3, porque ya es lo que le queda pequeño al uno, pero tienes que dejárselo para el otro, pero a este ya... Entonces, bueno, hicimos como una reorganización de armarios, de juguetes, de cómodas. Y cada cierto tiempo me dice, Juana, es que fue de lo mejor que pude haber hecho. Y es cierto que no nos lo planteamos como algo básico, pero el orden en tu día a día es necesario. Sí. Entonces hay mucha gente que luego dices que me cambia la vida y realmente lo sé. O sea, lo veo, porque a lo mejor me escriben más adelante y aparte yo sé cuando sé que va a ser algo que le va a cambiar la vida, claro, se nota mucho. Claro. Y entonces, ¿a qué me dedico? Pues aparte de lo típico, pues ordenar armarios, cocinas, trasteros. Me dedico a ayudarte a entender si tienes un apego, el por qué lo tienes y de qué forma podemos evitarlo. Hay gente que tiene un consumismo, tiene apego y tiene un consumismo extremo porque está cubriendo otras necesidades, claro, con la compra, ¿no? Y al final esa compra se acumula y tienes que guardarla en algún sitio. Claro. Está llenando un vacío que no puedes llenar de otra manera. De esta forma, sí, a veces lo hacemos comiendo, otras veces saliendo a correr y a gritar al monte y otras veces comprando. Entonces, bueno, es una forma... es como 2 problemas en uno. Evidentemente yo no soy psicóloga, no me meto hasta... O sea, sé cuál es mi límite, pero sí que es cierto que es una forma de ayudarte a verlo y empezar ahí el camino del cambio. Y luego, aparte de la parte física más habitual, la parte de las mudanzas también, de claro, no llevarte lo que no necesitas. O sea, no vamos a arrastrar las cosas que no necesitas de una casa a la otra, porque no tiene ningún sentido. Hombre. A veces la gente me dice, pues mira, es que me cambio a un piso más pequeño. Y digo, no voy a tener sitio. Y digo, sí, porque es que ¿para qué necesitas todo esto?
Y entonces aún le sobra sitio, aunque sea la casa más pequeña. Claro. Y luego la posmudanza, un proceso también que no sé si os mudasteis, bueno, sí, claro, os mudasteis. Sí. Y claro, y tú He hecho unas también. cuantas ya. Sí, yo ya... sí. Yo ya soy experta en... Yo me he mudado unas cuantas veces porque me fui de Burgos, de casa de mis padres, a Barcelona. En Barcelona viví en 3 pisos distintos y luego me vine a Coruña y también en otro piso. Ahí es cuando descubres, número 1, que acumulas porquería, que tú dices, ¿en qué momento yo tenía Pero yo me he traído cosas? en mudanzas cosas que no necesitaba, ¿eh? Y después esa era la Yo otra. me he traído cosas que ahora digo, es que no sé para qué me lo traje esto. Descubres eso, porquería que tenías en casa que tú dices, ¿en qué momento? Entonces se dice, ¿y en qué momento compré yo esto? ¿En qué momento yo necesité esto? Y entonces lo de la posmudanza, ¿qué significa? ¿Que una vez que te has mudado o volver otra vez a ver lo que no necesitas? No, una vez que te mudaste, hay gente que bueno, evidentemente por tema económico no quiere hacer las 2 partes o por lo que sea no lo puede hacer. La premudanza, nos dejamos todo lo que no necesitamos y la posmudanza, yo te ayudo a buscarle sitio a todas esas cosas. Vale. Hay gente que directamente me deja la llave y me dice, toma, aquí están las cajas, toma la llave. Ostras. Cuando yo vuelva ya no hay cajas por en medio. Eso es un problema también muy habitual en las mudanzas de, ya lo haré. Sí. O sea, ya bastante trajín es mudarte. Sí. Y vaciar las cajas. Es que ya no me encaja porque en la otra tenía más estanterías o más armarios y ese proceso también lo agradece muchísimo la gente. Y Ana, ¿cómo llevas lo de que cuando tú organizas la casa de alguien, de repente lleguen y ven todo ya puesto en su sitio y no es igual donde ellos lo habrían puesto? ¿Cómo lo lleva la gente? A ver, hay como... hay dos tipos de persona, ¿no? Digamos, el que me llama y dice, tú haz lo que quieras, como quieras, y yo me fío de ti y sé que va a estar muy práctico y fenomenal. Y luego la gran mayoría, que es que quieren hacerlo conmigo, ¿no? Entonces así yo también, pues es mucho más fácil. Claro. Y sabemos que el trabajo va a quedar mejor porque si yo sí tengo alguna duda, te pregunto o directamente tú ya me dices, no, ¿te importa si esto lo ponemos tal? Y digo, vale, vemos si tiene lógica o no. Y si tiene lógica, pues adelante, porque al final vas a estar tú viviendo allí. No tiene sentido que yo te ordene y que en cuanto yo salga por la puerta tú lo cambies. Que siempre es cierto que todos, digamos que hay como una garantía que yo siempre pregunto pues a las 15 días, 20 días, de oye, ¿hace falta que te revise algo? Porque evidentemente yo adivina tampoco soy y hay cosas que pues a lo mejor no... No, pues la gran mayoría de las veces me dicen, no, cambié, pues a lo mejor esto por esto, pero ya está todo bien, así que fenomenal. Y que a veces cuando ves a una vivienda nueva no sabes exactamente cómo va a ser la dinámica, porque tú vienes acostumbrada a la dinámica de tu casa anterior y de repente te das cuenta, ¿no? Me imagino, o por lo menos a mí era lo que me pasaba, que a veces tenía una dinámica en la vivienda donde vivía por la distribución o por lo que fuera, y después en el sitio nuevo que estoy, pues cambio esa dinámica, ¿no? Para adaptarte mejor. Entonces me imagino que eso también les pasará. Sí, hay veces que tú te adaptas al espacio y hay veces que no queda más remedio que el espacio se adapte a ti porque es lo que tienes y no hay más. Entonces, bueno, es una forma de adaptarlo o de, incluso a veces me pasa, pues, no, pues mira, ahora esto lo vamos a doblar así. Y pues dice, me parece súper práctico, súper bien, pero mi hijo no lo sabe doblar o no le apetece doblarlo así o lo que sea. Y bueno, pues vale, hacemos un pequeño cambio y ya está. Vale. Nos adaptamos. ¿Y solo haces, o sea, tema de organización y demás para temas particulares, es decir, viviendas, trasteros y demás? ¿O también tienes una parte que sea para profesionales, es decir, pues oficinas, imagínate como aquí, ¿no? Un estudio de maquillaje donde voy a empezar a trabajar, ¿eso también lo organizas? Sí, es otra de las partes desconocidas, ¿no? Aparte de lo de las mudanzas, lo del vaciado de casas por defunción o por separación también, que a veces pues no te apetece, a ti no te apetece volver a esa casa, a la persona de la casa no le apetece que tú vuelvas, entonces también hacemos un poco de nexo de unión. Claro. También pues cuando nace un niño, pues que a lo mejor sí tienes una habitación libre, pero siempre fue la habitación de los trastos o tu oficina y de repente tiene que ser la habitación del niño. ¿Y dónde metemos todo eso? Que yo sigo necesitando mi mesa de ordenador y tal. Claro. Ese también es otro de los trabajos. Y a nivel laboral, pues también hay un poco, lo hablábamos antes, adaptar tu espacio de trabajo no solo para ti, sino que a lo mejor tienes trabajadores que no son fijos o que de repente te falla alguien en una tienda y tienes otra y te puede venir, pues que esté todo como estandarizado
para que sea muy fácil la adaptación o para que sea muy fácil decir, oye, pues yo hoy estoy de baja, pero vete tú y en tal cajón está esto, que sea como muy fácil, devolver las cosas a su sitio, que sea muy fácil, que haya un sistema que realmente funcione, ¿no? Y en ese caso, pues pregunto mucho a la gente que trabaja allí, pero esto te es cómodo, esto no, ¿qué mejorarías tú? Porque al final tú planteas la oficina de una forma y luego en el día a día son los que funciona de otra van a estar manera. son Exacto. Que muchas veces, o por ejemplo, yo que sé, también a nivel marketing no es lo mismo entrar en una empresa en la que tú tienes papeles hasta aquí, que la que veas que está todo organizado, oye, pues te invita, imagínate entrar en un despacho de abogados y que veas los papeles por todos lados y decir, y este señor se va a ocupar de mis asuntos, o esta señora. Claro. Por experiencia Es sé importante. que eso suele ser, porque en la parte de la abogacía todavía está muy en papel, y por experiencia sé que hay carpetas en todos lados. Sí, porque trabajé en un pero- despacho y sé que es habitual que haya papeles en todos lados. Pero hay formas y De que formas. no se note, entonces, claro. sí, o sea, entonces mezclamos un poco también la parte de si es de cara al público o no. Bueno, hacemos así como un poco de todo, pero trabajé en teatros, en librerías, bueno, un poco de todo, sí. Que es súper interesante. ¿Y qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es ayudar. Suena como muy obvio, pero es lo típico de si algún día te toca la lotería, yo seguiría trabajando. O sea, me encanta mi trabajo y creo que ayudo muchísimo a las personas y egoístamente pues también me siento bien ayudando, porque también yo me voy todos los días a dormir súper feliz. Te vas como llena. Además, cuando ves que a alguien realmente lo que tú hiciste le ha cambiado la vida, inconscientemente tú te estás llevando algo. Y Casi entonces, todas las chicas que estáis viniendo nos decís lo mismo, ¿verdad? sí, o sea, tú te llevas algo. Esa es la realidad. Acabas llevándote algo tú también, aunque sea de forma inconsciente. Te vas, grande te vas. Crecida. Sí. O sea, a mí eso o sea, me levanto por la mañana y yo trabajé de muchísimas cosas, pero yo ahora me levanto por la mañana y digo, qué guay. O sea, tengo un propósito, no sé. Qué guay. Sí. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, lo que menos también está muy relacionado con eso y es cuando no puedo ayudar. Cuando es un problema mayor, tipo Diógenes, en esos tipos de casos no nos podemos meter hasta que un psicólogo, un psiquiatra nos dé el ok, entonces entramos nosotros, porque al final podemos perjudicar. Claro. Cuando me pasa muchas veces, y esto es un tema complicado, y algún vídeo grabé para Instagram, cuando es una persona que me llama desesperada porque lo necesita realmente, porque no sabe avanzar, porque está como en el pozo, y me dice, bueno, pero lo tengo que preguntar a mi pareja. Y la pareja le dice, no, pero eso lo puedes hacer tú. Y ostras, si me estás llamando a mí y es porque lo necesitas y me cuesta. O cuando alguien me dice, pues mira, es que se me sale muchísimo del presupuesto. Yo, de verdad que... Ese lo vi yo. Yo me acuerdo que ese Claro, ese porque negocio además lo vi yo. igual hay gente que no... Como que no considera necesario gastar el dinero en eso, ¿no? Sí, Seguramente claro. todavía hay mucha gente que piensa en eso, ¿no? Que no es tan importante. Exacto, que no le ve la importancia o es como, bueno, pero si siempre lo hiciste, ya, pero a lo mejor ahora mis circunstancias son distintas o a lo mejor siempre lo hice, pero si volvió a estar mal es que la forma que yo sé de hacerlo no funciona. Exacto. O sea, no todos tenemos que tener una visión espacial o nadie nos enseña a ordenar. Entonces, no tenemos que dar por hecho que... Lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, ¿no? De por ser mujer tengo que saber cocinar, tengo que saber ordenar, tengo que saber criar a mis hijos y de además trabajar y llegar a todo. Ostras, pues que a lo mejor no. Es que para eso, o sea, no porque me llamen y muchas veces digo, o sea, lo que quiero no es que me llames, lo que quiero es que entiendas que no tienes, o sea, la importancia del orden, que no tienes por qué saber hacerlo. Claro. Y esa es una parte que también me cuesta. Y a nivel económico intento... dar todas las facilidades y siempre digo, es que es mejor, mi visita de valoración ahora mismo es gratuita y digo, yo en la visita ya te voy a enseñar muchas cosas. Claro. Sí. Entonces, hazla, llámame. Luego, aunque no te lo puedes permitir, pero a lo mejor en una hora hago más que tú en un año o en 20. Porque eso Ya te le sale estás solo, aportando algo. es que eso te sale solo de formación Claro. profesional, que tú llegas a una casa y ya empezarás a decir, Sí. es que esto, Y como no te lo puedes callar, claro. Y como lo haces desde el querer ayudar, al final das mucho, que realmente
aunque económicamente no se ve el beneficio, porque tú esa visita de valoración la haces gratis, pero sí tienes el beneficio emocional de he ayudado a esta persona porque a lo mejor le he dado 4 tips que le van a solucionar. Bueno, pero también cuando das un poco, siempre la gente lo agradece y luego a la hora de invertir, van a invertir en ti. Porque esto es como en el maquillaje, o sea, cuando tú a alguien le asesoras, viene alguien a comprar maquillaje y tú igual en ese momento no se lo lleva, pero tú le dices, claro, es que tú deberías de hacer esto porque estás haciendo esto mal, si hicieras esto y le pones este producto te va a ir mejor, no te lo lleva en el momento, pero ya se va con el run de... Jo, esta chica me ha dicho esto y esto y esto y ahora yo no lo puedo comprar, pero claro, me ha parecido muy interesante lo que me ha contado, por lo tanto, a la que pueda, la voy a llamar. Claro. Entonces, yo haría lo mismo con Ana. O te recomiendan, Claro. que no sé si en tu caso te suelen recomendar mucho o... Sí, bueno, eso es un tema que aún está en nuestra profesión. Lo comparo con antes cuando llamabas una asistenta, digo asistenta porque la gran mayoría son mujeres, a una asistenta para que te limpie tu casa era como esta chica, o que vaga, o que desastre, que no sabe llevar su casa. Y nuestra profesión sigue siendo un poco eso, un poco tabú. Un poco oculta. Y sí, la gente dice, ¿hay alguna amiga tuya que sepa que yo vengo hoy a ordenarte esto? No. Y hay veces que me dice, vente tal fecha que mi marido está de viaje, porque no se atreven ni decírselo a su pareja. Es como que el hecho de que tengas que llamar a alguien para que te ayude a ordenar, habla mal de ti. Sí, porque nos tienen como inculcado que eso viene genético, ¿no? Que genéticamente nosotros sabemos ordenar. Y yo creo que, pero yo también creo que hay una parte económica, ¿eh? Porque también es como, hombre, ¿cómo te vas a gastar el dinero en eso? Ordénalo tú y te ahorras el dinero. Claro, o sea, la gente claro. piensa mucho así también, ¿eh? Sí, Pasa mucho. Y algún cliente sí que me lo tiene dicho, ¿eh? No se lo puedo decir a mis amigas porque ya van a pensar, ay, la ricachona esta, tal. Por eso te digo. Sí. O, mírate 2 vídeos de YouTube, que eso Claro, seguro que hay vídeos de eso. Sí, seguro que hay vídeos de eso. O sea, la gente como que a veces al invertir en este tipo de profesiones, yo creo que a la gente le cuesta un poco. Yo sería la típica cosa en la que yo invertiría. Porque además, yo siempre pienso, si hay alguien que lo va a hacer mejor que yo, si yo, por ejemplo, voy a tardar 3 días en mirar, sacar, volver a poner, ir a buscar la cajita, escoger la cajita, medir, si hay alguien que lo va a hacer en 3 horas, ¿para qué yo voy a perder 3 días de mi vida en hacer eso? Sí, creo que... yo lo vería, yo en eso creo que soy una persona muy práctica. Pero hay gente de todo. Sí, entonces... yo para eso también soy muy práctica y creo que valoro mucho mi tiempo. Creo que no estamos acostumbrados a valorar nuestro tiempo. No somos conscientes de que el tiempo es algo que no vamos a recuperar y entonces invertirlo en algo que no nos repercute realmente o no nos satisface o no nos hace feliz es tirar algo muy caro para mí. Yo creo que también es un poco el gen de... O sea, yo vengo de familia de... O sea, mi padre fue autónomo toda la vida, entonces yo valorar lo que vale realmente mi tiempo. Claro. O sea, a mí, pues mira, yo contrato, pues eso, una maquilladora o voy a la peluquería o a una asistenta personal para que me ayude a elegir la ropa. No lo hago muy a menudo, pero evidentemente en ciertas ocasiones sí. Puntual. Sí, porque yo sé que mi tiempo vale X y esa persona es que me va a ahorrar horas. Claro. Horas que yo puedo estar dedicándoselas ya no solo a trabajar, sino a mi tiempo libre o a mi hijo. Sí. Claro. Entonces, al final, ahí ganas mucho. O sea, evidentemente, lo que yo hago, que hay veces que me pasa con los presupuestos y también por eso insisto mucho en la visita de valoración. No, es que tú vas a estar aquí 12 horas y a lo mejor le hago el presupuesto y le digo, no, en 2 esto está listo. Y la gente alucina, claro. Pero ¿cómo en 2? Y digo, que sí, en 2 horas esto lo tenemos finiquitado. Claro, porque tú ya sabes, ya tienes experiencia, ya tienes una formación, tienes un campo visual que yo no podría tener. Entonces eso, para mí, yo he descubierto que el tiempo es algo excesivamente caro. Porque es el único recurso que no te va a volver, porque el dinero al final, si trabajas, si eres una empleado, el mes que viene te van a volver a pagar tu nómina, si eres autónomo y te van entrando clientes antes o después, pero es que el tiempo no lo recuperas, esa hora que se te fue, y ya está, más nunca vuelve. Sí, yo que tengo un niño pequeño, bueno, hace ahora la semana que viene 6 años, para mí el tiempo es fundamental y sé que ahora mismo mi prioridad absoluta es mi hijo porque sé que él, sobre todo ahora mientras sea pequeño, eso o sea, no vuelve. Entonces,
Para mí el poder tener ciertas profesiones que te puedan ayudar Sí. y regalar tiempo, que ya no es el tiempo que yo esté allí, sino el tiempo que tú vas a ahorrar en el día a día. Claro. O sea, Y el tiempo de ¿cuánta calidad. gente, de verdad, cuánta gente se pasa media hora todos los días buscando las llaves del coche? O Ya. las gafas de sol. Sí. Ya. Y es como, a veces es tan fácil como vamos a pararnos y pensar, ¿dónde voy a poner el bolso ahora? ¿Dónde voy a poner las gafas de sol Sí. cada vez que llegue a casa? Sí, tienes que adaptarte a esa rutina nueva, Claro. sí, Mm. pero luego te va a ahorrar tiempo, dinero, porque sabes realmente lo que necesitas, lo que tienes que comprar, no se te caducan las cosas en la cocina, o sea, al final el orden va mucho más Sí. allá de lo físico y de lo que quede bonito Sí. y tal, sino que... Y yo tengo, o sea, a mí me gusta mucho la parte de psicología, autoayuda y demás, y muchos dicen, el orden fuera es orden dentro, y es cierto, tú lo comentabas antes, que te pasaba mucho de pequeña, que de repente cuando estabas muy estresada tal, te ponías a ordenar y es como que tu cerebro se ordena. A mí me pasa, sobre todo trabajando, cuando tengo todo ordenado, soy muy productiva y a veces es como, no, lleva, prefiero dedicar esta hora a ordenarlo todo y como que ya vuelvo a empezar a ser productiva, ya vuelve la calma, que no cuando veo cosas desordenadas por todos lados. Es como, mi cerebro está en caos al tener mi casa en caos o al tener mi zona de trabajo en caos. No, lo que decías tú antes, que entras en un despacho, ves todo papeles, Sí. al final la percepción que tienes desde fuera Sí. del desorden siempre es un poco negativa, ¿no? Al final, Sí. si ves todo ordenadito, es como que te da una paz. Sí, este Que habrá, tiene gente que, tiempo para piense, todo. que habrá gente que no piense Sí, así. hay muchas veces que me dicen, bueno, pero eso es para gente muy ordenada tu trabajo, ¿no? Y es como, ya, pero a veces la gente muy desordenada es porque nunca lo vio ordenado, Claro. Sí. porque no sabe realmente el efecto positivo que te puede dar Sí, el claro. orden. Y el orden no quiere decir que si esta taza está aquí no pueda estar 5 centímetros más para allí, Sí. que hay gente que se piensa que el Sí. orden es un toque y no es un toque, o sea, el orden es facilitarte ganar tiempo, dinero y salud mental. Yo, por Claro. ejemplo, lo digo muchas veces, cuando me doy cuenta de que estoy en un mal momento vital o psicológico, cuando levanto la vista y veo mi casa desordenada Claro. y digo, ¿cuánto tiempo lleva eso ahí? ¿Por Sí, qué sigue ahí? sí. Entonces ahí es cuando digo, ostras, ¿qué me pasa? Mm. Porque estoy, pues eso, tengo demasiado trabajo o lo que Estoy sea. más cansada. Sí, y a mí, Claro. por ejemplo, yo que mi día a día es como el vuestro al final, no sabes cuándo vas a trabajar. Claro. A lo mejor te llama hoy alguien y mañana y pasado y el otro los tienes a tope. Entonces, el organizarse es mucho más difícil. Pero para Claro. mí, sentarme, me da igual que sea domingo que sea martes, cada uno que se adapte, pero el sentarte y decir, ¿cómo me voy a gestionar? Mm. Para mí eso es fundamental. Mm. ¿Cuánto Sí. tiempo? Sí. Para mí el tener, vale, sí, pues tengo que ir a trabajar a la LIN, entonces tengo que salir a esta hora de la mañana para que me dé tiempo, por si hay tráfico, por si no hay tráfico, qué tengo que llevar, dejarlo preparado el día anterior. Y mira, un ejemplo de orden. Hace poco di un taller y decía una señora, a mí es que no puedo con que mi marido deje la mochila del trabajo todos los días en medio del pasillo. Y en cambio decía otra, pues ¿sabes qué? Yo siempre me consideré muy ordenada y nunca hice eso. ¿Y qué pasa? Veo a mi marido que lo hace, él nunca se olvida nada, Claro. Claro. porque lo planifica con tiempo. Claro, Y en claro. cambio yo, que tengo todo en su sitio, a lo mejor como no voy a ese sitio, no lo veo, no me acuerdo y se me Sí. olvidó. Claro. Sí. Entonces, no todo el orden lo ve todo el mundo de la misma manera, pero bueno, es intentar eso, que vaya a nuestro favor, ¿no? Sí, sí, que sí. nos Claro. sume. Y como decías antes de que habías trabajado en varias cosas, que me quedé con ese dato, que habías trabajado en varias cosas, ¿qué hubiera sido si no hubieras sido organizadora? ¿O hay alguno de los trabajos que dices, me hubiera quedado con este? A ver, es cierto que trabajé de fotógrafa, trabajé de muchas cosas y siempre me quedo como, por suerte, siempre fueron trabajos que me gustaron. Pero estoy segura de que si no fuera organizadora trabajaría en hoteles porque me encanta. Ah, qué curioso. Sí. ¿Y lo llegaste a hacer? Sí, o sea, trabajé muchos años en hoteles como recepcionista y como organizando eventos, que también tiene mucho que Sí. ver. Claro. Pero sobre todo la parte de recepción me gusta mucho, me gusta guay. escuchar a la gente y me gusta, sí. Que también es me gusta importante tu trabajo, o sea, Sí. que al final lo de organizar, vemos que le gusta, y al final una recepcionista, pues, en cierto modo, una parte de organizar, porque tienes que organizar al cliente, o Las sea, reservas. las cosas, las reservas. Sí.
los amenities, que son las cosas que se ponen en las habitaciones, sí. Depende cómo de grande sea el hotel, a veces también nos toca organizarlo a nosotros. O si hay una boda, pues tienes que también... la familia, sí. Estas habitaciones, sí. No sé o, qué. por ejemplo, en eventos, pues vale, pues vamos a organizar un evento, no es lo organizo y ya está, es que vamos a organizar las citas, qué es lo que está pendiente, sí. Qué es lo que no. Bueno, siempre hay orden en todo. O sea, que lo tuyo es el orden. Sí. Es organizar. O sea, lo tuyo es organizar. ¿Cómo? Producción de cine también te hubiera ido bien. Sí. Los que hacen producción. O sea, ella son los que hacen todo, que todo esté como... Sí, que todo esté coordinado. Que todo esté coordinado. O sea, que lo tuyo es organizar. Como decía nuestra invitada del último podcast, mi mamá sabe dar orden. Sí, exacto. Sí. Pues sí, que a veces pienso, mira, yo que soy madre, hablando de eso, a veces pienso, Dios, no sé si estaré criando un monstruo porque mi hijo ya es como que se dobla la ropa y tal, no siempre, pero sí, pero a la vez lo miro y digo, pues mira, estoy muy orgullosa, la verdad. Claro, eso está genial. Totalmente. Sí. Bueno, y has hablado, o sea, se ve que tienes mucha experiencia y que has hecho muchas cosas. ¿Tienes alguna anécdota así divertida? O anécdotas divertidas, que seguro que en este caso debe haber unas cuantas. Sí, porque además ya estaba contando cosas que le pasan en talleres. Sí. Sí, bueno, pues desde la típica que estoy ordenando, me pasó que una señora que estaba ordenando y estuvo todo el rato conmigo y tal, y de repente la llamaron por teléfono, se fue y yo seguí ordenando, entonces encontré pues las cosas de pues tipo sexual. Y claro, para mí es algo normal. Claro, cuando digo, igual que abro el cajón de tu ropa interior, pues evidentemente, pues si estoy ordenando tu armario, pues reviso todo para que no quede nada tal. Entonces yo simplemente lo cogí, lo tenía como en varias zonas, lo cogí, le hice una cajita solo de eso y le dejé su cajita de el cajón secreto. Eso. Sí, su cajita picarona. Y entonces cuando llegó, o sea, me acuerdo muchísimo de su cara, de repente, ¡fum!, se le encendió ahí los colores de, pero eso no quería que lo ordenaras, tal, lo quería hacer yo. ¡Qué vergüenza! Se me olvidó, tal. Sí, qué vergüenza. Y eso fue muy divertido. Y luego, por ejemplo, el otro día con el apagón, me pilló una casa que además están en obras, no tienen puerta principal, o sea, llega a ser 2 horas antes y no podemos salir de allí, porque tenía todo persianas. ¡Ostras! Entonces, justo donde yo estaba, que sí que había ventana, pero no habíamos abierto la persiana, nos quedamos sin luz. Y era una especie de despensa, bodega. Entonces, a la tercera linterna que gasté, ya dije, bueno, quizás debería parar por hoy en esta zona e irme a otra zona con más luz, porque salí de allí como cuando sales de una discoteca y es de día, ¿sabes? Que haces como, no... Sí, o sea, fue bastante curiosa ahí con la linternita. Oye, eso tiene su mérito, ser capaz de ordenar, de mantenerte en una zona donde no ves, tiene su mérito. Vas a tener que cogerte un casquito de lo pensamos, la luz, sí, así tienes las dos manos. Lo pensé en ese momento, espero que no haya muchos más apagones, pero lo pensé. No, confiemos que no, Esperemos que no, pero bueno, oye, igual te tienes que meter en una casa que no tiene luz porque está en obras. Sí, en algunos trasteros. ¿Trasteros? Sí, sobre todo en trasteros que sí, hay una bombillita, pero no llega. Sí, tengo que pensarlo. Esas en el Decathlon, de las de... Claro, de la de... Sí, de la típica de ir a las cuevas. Sí, exacto. Sí. No me salía la palabra. Claro. Vale, bueno, yo creo que el capítulo ha estado muy interesante y yo creo que ahora lo que están esperando nuestras chicas es que nos compartas algún tip o algunos tips que tú digas después de toda tu experiencia y dices, mira, estas son las 4 cosas fundamentales que más me piden, que yo más noto o que más les soluciona a la gente. A mí particularmente, yo tengo que decir que la de las perchas de los vestidos, y los vestidos me fascinó. Pues cuenta, a ver, la de los vestidos. Esa de los vestidos a mí me dejó, yo tengo que decir que yo la utilizo, es más, debería hoy cuando llegue a casa enseñarlo para que vean, porque normalmente el vestido largo te llega prácticamente a todo lo que es la parte de abajo del armario, ¿no? Entonces, si tú tienes algún cajón o tienes cualquier cosa, es como que esa parte te queda medio inutilizada o tienes que estar cada vez que vas a poner algo levantando los vestidos. Que cuente. Nada, eso cogemos... Mira, podemos coger dos... Bueno, cogemos ¿Quieres que te deje dos perchas? Sí, venga, y así explicamos... Entonces, hago así... Vale, mira, os explico. Bueno, hay varias formas, no sé cuál usas tú, porque no sé cuál expliqué en ese taller o si las expliqué todas. Digamos, imaginaros que esto es un vestido, ¿vale?
si nos llega muy largo, lo que tenemos que hacer es la parte de abajo, la metemos dentro de la percha. Espera, si quieres que yo te sujeto. Sí, nada, ya. Acostumbrada. Perfecto. Ya lo metemos así, ahora os enseño en cámara. Entonces quedaría, bueno, evidentemente esto es una chaqueta, ¿vale? Pero quedaría como así. Entonces, en vez de llegarnos muy hasta abajo, lo podemos poner así y aprovechamos pues para poner una cajonera o para lo que haga falta por abajo. Qué buena idea. Otra forma de hacerlo sería con una percha de pinzas, simplemente en vez de tener que meterla por dentro, enganchamos la pinza de la... A ver, así. Imaginaos que aquí están las pinzas, pues enganchamos la parte de abajo del vestido así Amigo. y hace el mismo efecto. O, por ejemplo, con este vestido que llevo yo hoy no se podría hacer porque el cuello es muy cerrado, pero un vestido que sea el cuello más abierto podemos hacerlo incluso dentro de la misma percha que tenga barra, pues darle la vuelta y meterlo por aquí. Ah, sí. Eso yo alguna vez creo que lo he hecho, pero porque dices Porque, aquí sí. en la barra, pues haces así. Sí. Pero alguna vez se me acaba deslizando y eso, porque hay algún vestido que igual El tipo de la tela. tela no es tan... Ahí para eso, Claro. igual que estas sí que las uso para el tema de abrigos, porque por el peso aguantan bien y tal, yo normalmente siempre uso las de terciopelo, me encantan. precisamente Son las que yo porque tengo. son mucho más estrechitas, te va a caber más ropa y porque tienen ese terciopelo que hace que la ropa no resbale. Que se Entonces son muy deslizante. prácticas. Sí, porque yo casi todo lo tengo de madera, Sí. rollo Ikea, Sí. vamos a Sí, decirlo, sí. porque lo suelo Sí, comprar así. sí. Y es verdad que son todas de madera y muchas veces incluso las blusas y todo Sí. se te resbalan. Yo Sí, uso pues las las de de- terciopelo y para mí fueron un descubrimiento porque eso, son muy finitas, no ocupan nada, Apuntar, perchas de terciopelo. no ocupan absolutamente nada y además eso, la ropa no se te desliza. Y por ejemplo, yo conseguí unas que tienen aquí como un ¿Sí? saliente y como si Ah. fuera un colgantito, entonces yo lo que hago es que las así. cuelgo así, Qué guay. entonces no me ocupa tanto en la barra y me ocupa mucho menos espacio. Qué guay. También hay algunas que tienen como una mini barrita aquí Sí. que tú le puedes colgar, pues imagínate el El cinturón cinturón. o una corbata, si llevas siempre el mismo traje, pues ya lo guardas todo aquí. Sí. Que hablábamos antes de lo Qué de interesante. una prenda por percha, si las usas finitas ya ganas mucho espacio, pero es que además si es un conjunto sí que lo podríamos colgar en la misma percha. Claro, si es siempre que lo usas junto, eso te lo iba a haber es dicho muy yo antes, que hay práctico. mucha gente que ya guarda como la chaqueta Sí. con el pantalón y la blusita Sí, juntos sí. en la misma percha. Sí, si solo lo usas con el conjunto entero, pues es mucho más práctico Claro. y tienes una zona de conjuntos, ¿vale? Claro. Y ya está. Es que Claro. hasta eso, o sea, fíjate lo importante que es el que una persona tenga los conocimientos, porque hasta el saber comprar la percha, algo tan que tú vas y tienes un montón de perchas, pues hasta saber qué percha tienes que comprarte según tus necesidades, según tu ritmo de vida, según el tamaño de tu armario, según el tipo de prendas, Es hasta eso es súper importante, que parece algo absurdo, es como cualquier percha vale. Sí, me pasa mucho también mira, pues se me había olvidado comentar, otra de las cosas que hago es diseñar armarios o diseñar cocinas. Eso lo vi. Y eso también la gente no se da cuenta y llego a cada armario, o sea, lo que acabamos de ver de los vestidos, hay un armario en concreto, que además fue uno de los primeros trabajos que hice, colgaban hasta, o sea, se quedaban encima de la balda hasta las camisetas. Imagínate el diseño del armario, Sí, cómo qué era caótico. claro, y el armario era nuevo. Y tú cómo le dices al cliente, pues mira, es que todo lo que te hicieron no vale para nada. Ya. Entonces, siempre digo, si vas a gestionar, o sea, si vas a montar un armario, avísame primero y te digo, según las prendas que tengas, pues que es cómo te vendría mejor, Claro. para que se adapte, volvemos a lo mismo, que se adapte el armario a ti y no tener que adaptar tú al armario. Claro. Es que hasta eso, o sea, fíjate algo tan que no pensamos que es, bueno, cualquier armario vale, y a veces dicen, no, que tenga cajones, pero es que a lo mejor para ti es más práctico que tenga baldas, o por lo menos a mí particularmente yo he descubierto que me gusta que todo esté colgado, sea lo que sea, yo soy de todo colgado. Yo también, a mí me Porque gusta más, a pero mí- no todo el mundo lo puede Y aparte gestionar necesitas igual. más espacio para tenerlo todo colgado. Sí, por ejemplo, las camisetas yo las tengo todas colgadas, Sí, pero porque sí. yo tengo poca ropa. Sí. Entonces, bueno, hay que ver. Claro. Es como hay gente que necesita mucho espacio para los zapatos y otro que necesita mucho espacio para los bolsos. Claro. Entonces, bueno, hay que adaptarlo a las O sea, circunstancias pues de cada uno. imagínate qué importante es que ya de base el armario se adapte a ti, o sea, ya cuánto estás ganando Sí. ahí. Sí, Entonces sí, totalmente. son muchos pequeños detallitos
que cuando lo vas viendo así que qué importante es una organizadora y hasta dónde llega la labor de una lo mismo que de lo de la cocina. Yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? El día que yo tenga mi casa propia y diseño mi cocina, yo soy bajita. Entonces, es llegar a todas las cocinas y tener que montarte en una silla o tener una escalera porque la mayor parte de los armarios que están arriba son altísimos y a veces es que ya no llegan ni al de abajo. Entonces, yo diría, yo quiero todo abajo. O sea, yo no quiero ningún armario arriba o muy pequeñito, ¿no? O muy poco, simplemente a lo mejor para las cosas que no sé. Entonces, qué importante es que ya de base una persona te diseñe una cocina no solo pensando en la estética, no solo pensando en lo que se lleva ahora, en los materiales, sino realmente en cómo vas a usar y cómo son tus necesidades, o sea, cuál es tu tamaño. ¿No? Sí, ¿Cuál es tu altura? Sí, hay otra parte también que me voy acordando, o sea, qué desastre, me voy acordando ahora. Otra de las partes que hacemos es cuando una persona, pues porque tiene algo temporal o porque ya es definitivo, porque tuvo un accidente y va a cambiar su situación, imaginaros pues alguien que de repente pues se queda en silla de ruedas. Se queda en silla de ruedas, imagínate, y tú mides 1,80 y tienes todo pues a una altura para que te sea cómodo y de repente tu altura es 1,40. Claro. ¿Cómo adaptas esa casa? Entonces es un trabajo también. Claro. O para la gente que al final vamos yendo a mayores y tenemos nuestras nuevas necesidades y tenemos nuestra casa pues adaptada a cierta situación y ahora ya no podemos tener esa situación. Pues eso también es un trabajo que hacemos. O sea, por eso te digo, me parece una profesión tan desconocida que abarca tanto. Y que, porque es eso, yo al seguirte en redes sociales muchas veces tú haces vídeos contando esas nuevas, o sea, esos servicios más desconocidos o cuando realizas un trabajo, es verdad que dices, hoy he hecho este trabajo, entonces como cuántas cosas que ya no solo desconozco de la profesión como tal, sino cuántas cosas desconozco de lo que me puedes ayudar y seguro que a nuestras chicas le pasa lo mismo, cuántas no sabían que te podían diseñar la cocina desde una perspectiva de funcionalidad más que de estética. Claro. Sí, al final nuestra profesión se basa en que personalizarlo a la persona. O sea, lo estándar no funciona. O sea, el orden estándar no funciona. Claro. Y ahora que está muy de moda Temu, Shein, los organizadores, las cajitas, los carritos, los no sé qué, ojo, cuidado, que luego voy a muchas casas y esas cajitas que eran tan prácticas porque se la vieron al Instagramer de turno o al blogger de turno, luego resulta que para tu casa no funcionan. Entonces también es importante eso, saber comprar y realmente que funcione para ti. Claro. Entonces lo estándar ¿Y no algún tip más que nos puedas dar? Porque tampoco es plan de dar mucho, porque tenemos que dar aquí tus redes sociales para que la gente entre, porque tú das tips a menudo. Sí. He de decir que tiene una cuenta de Instagram donde da una cantidad de información útil y donde cuenta tantos servicios, tantos tips. Entonces nada, vamos a dejarle 3 más. Bueno, a ver, yo daría menos. Dos más que nada por tiempo, porque es que si no, nos estamos aquí alargando. Claro, como nos vamos a alargar mucho, ya nada, que nos dé un tip más. El último tip. Ponemos sus redes sociales. Y que vayan a verla porque de verdad sacan muchas. Yo lo sigo y yo he sacado muchas cosas, así que por favor, de verdad, seguirla, porque cuentan muchas cosas. Qué guay, sí, aparte del Instagram, en mi página web tengo algunos proyectos que incluso puse fotos deslizables del antes y el después, pues genial. Y mucha gente me dice, pues en realidad vi esa foto y me recordó mucho a mi casa y entonces vi cómo lo habías hecho y ya lo apliqué. Entonces, para mí, pues es no sé, me hace ilusión también. A ver, más consejos. Categorizar es, bueno, la gente que viene a mis talleres siempre digo que hay como 3 palabras que son básicas, que no puede haber orden y me da igual en qué zona de la casa sea o de la oficina o lo que sea, sin esas 3, que una es descartar, siempre tiene que haber un descarte, categorizar, vamos a poner pues eso, lo que hablábamos antes, que no tengas ropa aquí, ropa allá, ropa en el otro lado, vamos a juntarlo todo, aunque solo sea, pero para ordenar y saber cuánto espacio necesito. Luego ya lo ubicaremos, pero primero categorizar. Y si no tenemos una categoría, por ejemplo, imagínate, aquí de maquillaje, pues mira, de glitter solo tengo una cosa, entonces no voy a hacer una sección glitter. Vale, pues puedes hacer
¿Para qué usas el glitter? Pues con sombra de ojos, vale, pues el glitter es sección sombra de ojos. Digamos que vamos de grande a pequeño y lo pequeño pues lo metemos en secciones más grandes. Eso es categorizar y la última, o sea, descartar, categorizar y la última, dar su lugar. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio, porque aunque si no tiene sitio va a estar danzando por toda la casa. Claro. El bolso, si no tiene un sitio va a estar hoy en la oficina, mañana encima de la mesa del salón. Un sitio para cada cosa y acordarte de que todo tiene que volver a su sitio. Claro. Eso es la base. Es muy básico, pero realmente Es la base es lo de que todo, funciona, sí. Claro. Pues chicas, Pues entonces lo ya que tenemos. indaguen más, ¿no? Exacto. Sí. Cuéntanos tus redes sociales y si quieres dar tu página web también para que tengan dónde encontrarte. Sí, lo pongo fácil, que es igual. Mi página web es ordenycreatividad.com y nada, lo que os decía, pues eso, allí tengo sobre todo los deslizables, los vídeos de algunos proyectos, que es como mucho más visual. Es cierto que no todo el mundo me deja publicar en los proyectos por intimidad, y para mí la intimidad de mis clientes es lo fundamental. Pero allí hay mucha información y luego mi Instagram, que es Orden y Creatividad también. Ay, qué guay. Que sí, porque al final la creatividad no se reñida con el orden. Y hay que ser muy creativo algunas veces. Sí, Claro. para no gastar tanto dinero, pues Y en buscamos espacios cosas, pequeños. espacios pequeños, sí. Y allí, pues eso es lo que hablábamos. También intento subir muchos consejos o anécdotas que me pasan, que mucha gente se ve reflejada. Y, Claro. Bueno, chicas, pues ya saben, ella es Ana Barja. Tiene un montón de cosas muy interesantes, una profesión muy interesante y útil. Hasta aquí el episodio de hoy, que Nos esperamos... hubiéramos quedado media hora más. Esto da para otro episodio, quizás más adelante, Claro. según lo que nos cuenten las chicas, que como siempre ya saben que nos pueden dejar aquí sus comentarios, preguntas. Si ven que hay otro episodio y quieren que demos más información sobre esto, nos los pueden dejar aquí. Y nada, esperamos que como siempre haya sido muy útil e interesante para nosotros y Que el colorete que nos falte. chao, chao, besitos. Chao. Gracias, Ana. Nada. Nada.